Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Estamos en plena campaña de declaración de la renta, estamos también en plena campaña del por tantos, que es un lema ya suficientemente conocido en la sociedad española. La Iglesia española recibió el pasado año la cruz, la X, el sí de casi 9 millones de españoles que libre y voluntariamente decidieron una vez más que un 0,7% de sus ingresos, de sus impuestos, fueran destinados a lo que se conoce como la asignación tributaria a la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal recibe esos fondos que este año han superado, como decimos, por primera vez los 250 millones de euros y los reparte de acuerdo a unos criterios a las diferentes diócesis españolas, también por supuesto a la diócesis de Toledo. Hoy en Enfoque nos preguntamos qué hace la Iglesia con los dineros de la aportación de la asignación tributaria. La Iglesia recibió el respaldo de 9 millones de contribuyentes durante la pasada declaración de la renta. Por primera vez desde el inicio de la crisis, los ingresos que recibe esta institución a través de la asignación tributaria superan los 250 millones de euros. El 79% de los recursos que llegan a la Conferencia Episcopal a través de la asignación tributaria se envían directamente a las diócesis para su sostenimiento. El 21% restante se destina a pagar la seguridad social del clero, retribución de los obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos de las distintas diócesis, actividades pastorales a nivel nacional, centros de formación como las facultades eclesiásticas, etc. Así queda reflejado en la última memoria de actividades de la Iglesia, un documento público que tiene su correspondiente reflejo en cada diócesis española, también en la de Toledo. Nuestra diócesis recibe alrededor de 5,5 millones de euros en concepto de asignación tributaria. Hoy en Enfoque nos preguntamos qué hace la Iglesia de Toledo con esta cantidad de dinero. A primera vista seguro que nos surgen un puñado de realidades presentes en nuestra diócesis: las residencias de ancianos, los colegios diocesanos, el Centro Madre de la Esperanza, gestionados a través de las fundaciones canónicas, los proyectos y programas de Cáritas diocesana, con sus centros de acogida, comedores sociales, albergues, obras de rehabilitación y restauración de iglesias y templos, los salarios del clero diocesano y también el personal seglar, los medios de comunicación de la diócesis, muchas y muy diferentes realidades, pero todas ellas referidas a un objetivo común: la misión a la que todo bautizado está llamado, la evangelización, la transmisión de la fe. Hoy en Enfoque queremos contribuir a esa misión evangelizadora dando a conocer el destino de la asignación tributaria que cada ciudadano decide anual y libremente cuando opta por marcar la X, tanto para la casilla de la Iglesia Católica como para la de otros fines sociales, porque no pagarás más ni te devolverán menos. Bueno, estamos ya de vuelta, hemos reconocido algunas de esas realidades diocesanas que han aparecido en el vídeo. Aparecía el Hogar 2000, aparecía el albergue de Cáritas también, el Centro Madre de la Esperanza, y otras realidades no estaban en ese vídeo, pero desde luego que los usuarios las conocen perfectamente, como por ejemplo la residencia Nuestra Señora de la Paz de Portillo, que dirige José Ignacio Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esa residencia que tiene 52 plazas, ¿me has dicho? 51 plazas, 25 plazas de servicio de estancias diurnas y también damos el servicio de comidas a domicilio. Servimos comidas a domicilio. Una realidad diocesana que tiene ya unos años, que ha pasado por tanto, pues como todo en la vida, ¿no? Por sus cosas buenas, por sus cosas malas, pero si hubiera que definir ahora la vitalidad de esa residencia de ancianos. Bueno, pues actualmente tenemos acreditación de la Junta de Comunidades y estamos certificados en calidad desde hace 2 años. La residencia en el enero del 2017 hará 9 años desde su apertura. Y bueno, poquito a poco, con esfuerzo, hemos ido acomodando a la legislación que requiere y ya le digo que tenemos acreditación y estamos certificados en calidad. Bueno, pues luego desarrollaremos más ese servicio que presta esta residencia en Portillo y me imagino que también en las poblaciones de alrededor. Más conocido es el Centro
Madre de la Esperanza, más conocida también, Sor Ángeles Lumbrera, su directora. Sor Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir una vez más a este programa de televisión, Enfoque. La realidad de la Fundación Madre de la Esperanza yo creo que es más conocida, también es más amplia, pero a mí me gustaría, para un poco encauzar el debate, comenzar hablando de los datos. ¿Cuántos usuarios y cuántas nóminas, por ejemplo, para empezar a...? Bueno, pues para empezar a situarnos, atendemos a unos 350 usuarios, 360, dependiendo un poquillo, y tenemos actualmente 115 nóminas, 115 trabajadores que atienden esta realidad de Madre de la Esperanza. A los que se les paga en dinero contante y sonante a 31 de mes y con sus contratos legales. Sí. Antes. Bueno, una realidad también asentada en la diócesis de Toledo y que supone también un ejemplo y un motivo de orgullo, ¿no?, para todos aquellos que la hemos podido conocer y visitar. Hacéis jornadas de puertas abiertas, ¿verdad? Sí, llevamos 2 años que no las hemos hecho. Y yo creo que el próximo curso volveremos a hacerlas. Sí, porque es necesario que se conozca, no solamente para aquellas personas que ven en esta fundación un lugar donde acudir por sus necesidades, sino para toda la sociedad en general. Yo creo que sí, de todas formas, todo el mundo que va pues tiene la oportunidad de pasearse por las instalaciones y de encontrarse con nuestros chicos, con lo cual hacer puertas abiertas está bien, pero que nuestras puertas siempre están abiertas. Bueno. Y quien tiene todos esos números en la cabeza es el ecónomo diocesano, don Anastasio Gómez Hidalgo. Anastasio, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Todos los números en la cabeza? Intento que sean todos y si no, que estén bien reflejados en las auditorías que estamos ya pasando en esta diócesis. Pero detrás de los números, por encima de los números, están las personas. ¿Se podría cuantificar el servicio que la diócesis de Toledo, a partir de diferentes realidades, como las residencias de ancianos, el Centro Madre de la Esperanza, los colegios diocesanos, Cáritas, que es diócesis y que es iglesia, ¿se podría cuantificar el servicio que presta a la sociedad? No solo se podría cuantificar, sino que está cuantificado. Démonos cuenta que la memoria anual de la Conferencia Episcopal refleja el conjunto de las 69 diócesis y lo refleja porque desde las diócesis les damos los datos. Además de darles los datos, en el caso de la Archidiócesis de Toledo, desde hace 4 años, una auditoría nos revisa que esos datos que forman parte de la memoria nacional son verdaderos. Con lo cual, bueno, pues lo que se contiene en esa memoria de la Archidiócesis de Toledo, bueno, pues podemos decir que no solo es verdad, sino que alguien independiente ha dicho que lo es. ¿Cuánto? Vamos a empezar por partes. Por ejemplo, por el ámbito educativo, que no está representado en estos dos invitados. ¿Qué representa dentro de la diócesis los diferentes colegios diocesanos? Bueno, los diferentes centros suponen algo que es muy importante, y es dedicarte a una tarea educativa a un colectivo que son niños y jóvenes, como todo el mundo puede comprender, pero que es, digamos, el futuro de la sociedad. Entonces, evangelizar a través de la educación, y cuando digo evangelizar, lo digo porque evangelizando se cuentan cosas buenas, no se adoctrina en nada. El Evangelio es la buena noticia, contamos cosas buenas, y en la educación, en los valores cristianos, es una cosa muy buena. En eso esta diócesis últimamente está invirtiendo muchos millones de euros. Y cuando digo muchos, son tantos como para hacer un centro de 2 líneas en Ocaña, uno de 3 líneas en Illescas, cuando ya se habían consolidado el Colegio de Infantes, Santiago el Mayor aquí en Toledo, o el Colegio de Torrijos, que aún estamos pagando. Entonces, también se hizo Vargas hace unos años. Entonces, la apuesta de la diócesis por la educación es clave y va a seguir haciéndose esta apuesta, porque la diócesis con el señor arzobispo consideran que no podemos dejar de hacerlo. Y la tarea educativa
digo datos grosso modo, pero estamos llegando ya a 7.000 alumnos en la provincia de Toledo y bueno, pues a una media de más o menos 200 profesores por centro. Empleos que genera la Archidiócesis de Toledo. Con sus diferentes realidades, fundaciones canónicas diocesanas como a las que pertenece José Ignacio y María Ángeles, pero bueno, también fundaciones presididas por el arzobispo. Eso es en el ámbito educativo. Voy a ir un poquito deprisa porque quiero casi tocar todas las realidades que yo no sé si... Fundación Madre de la Esperanza ofrece sus servicios para cubrir necesidades básicas y vitales a las que en muchos casos no llega la administración, desde los recién nacidos, pues sin límite de edad prácticamente, ¿verdad? Hasta que ya son adultos. Madre de la Esperanza engloba todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad desde que nacen hasta que ya necesitan ir a un centro residencial por situación de edad o de deterioro físico, ¿no? También entramos dentro del ámbito de los colegios, aunque nuestro colegio es un colegio pequeño. Tenemos un centro de atención temprana donde los niños llegan prácticamente nada más nacer y que se les ha detectado alguna anomalía, alguna necesidad de terapia. Tenemos un centro educativo con sus profesores y especialistas de todo tipo, cosa que no hay en otros centros. Tenemos dos centros de atención, dos centros ocupacionales, uno que es propio de Madre de la Esperanza y otro centro ocupacional que es Luis Braille, que pertenece al Ayuntamiento de Talavera, pero que lo gestiona también Madre de la Esperanza. Tenemos una unidad de día en la que tenemos usuarios que ya están bastante deteriorados y con muchas necesidades y mucha asistencia. Tenemos una lavandería industrial en la que tenemos profesionales que tienen discapacidad intelectual, pero que enfocan su labor y trabajamos para hoteles, restaurantes, también para particulares, peluquerías. Bueno, es un poquito el motor que a estas personas con discapacidad les va a permitir después tener una vida lo más normalizada. Luego tenemos un servicio residencial que a su vez comprende dos servicios, un centro de menores tutelados gravemente afectados y 4 viviendas con apoyo a lo largo de la ciudad de Talavera. Y por último un servicio de ocio inclusivo que permite a los usuarios pues, disfrutar del ocio y del tiempo libre como cualquiera de nosotros hacemos. Y ahí se distribuyen esos casi más de 300 usuarios y los trabajadores con sus correspondientes salarios. Y la realidad de las residencias de ancianos en la diócesis de Toledo, si mal no recuerdo, que era que hay 9. 9. Es una realidad también relativamente novedosa, porque sí que es verdad que en el ámbito de la enseñanza sí que la Iglesia ha estado más presente, también en la atención a las personas con discapacidad, pero en el ámbito de la cuidado a los ancianos quizás no tanto. Pero, ¿qué es lo que aporta una residencia de ancianos que tiene esta entidad diocesana y que le puede de alguna manera distinguir de otras residencias de ancianos, sin decir si son mejor ni peor, simplemente lo que le aporta como elemento diferenciador? Hombre, al hacer la residencia dentro del mismo pueblo, es fundamental que el abuelo esté en su entorno, no se le saca de su entorno. Van a visitar a los familiares, los residentes son del pueblo, entonces eso hace que los últimos años de vida pues los pase mejor y la calidad de vida sea mejor. Porque si te llevan a una persona mayor, la llevan a un centro donde no conoce residentes, donde las visitas de familiares por la distancia son escasas, esto hace que anímicamente el abuelo pues no esté igual que cuando está en su propio entorno. Y luego, pues la calidad que damos nosotros en los centros diocesanos es de primer orden. Tenemos servicio de terapia ocupacional, tenemos servicio de enfermería, tenemos servicio de fisioterapia, de hecho también atendemos en fisioterapia para cuando hay una rotura de caderas, rehabilitación, también damos servicio de rehabilitación.
Entonces, servicio de alimentación, servicio de lavandería, servicio de médico, tenemos médico también, o sea, es muy completo. Estas iniciativas normalmente surgen, en el caso de Portillo, que será la que tú más conoces, a instancias del sacerdote o de la comunidad parroquial, ¿no? Que es la que dice, vamos a movernos, que claro, alguien podía preguntarse, dice, bueno, ¿y qué ganas tienen ellos de meterse en esos líos? Ya. Alguien puede preguntarse eso, ¿no? Sí. En Sí, Portillo concretamente fue una obra un poco especial, yo diría que única en hacer un edificio como este. Surgió de un sacerdote, don Rafael Pérez, ya fallecido, la iniciativa de hacer una residencia de ancianos sin ánimo de lucro, y tenemos también una congregación de hermanas dominicas, Nuestra Señora de Nazaret, que conviven en la residencia, tenemos 3 hermanas, y esto surgió por parte del párroco. Y se hizo de una manera muy peculiar porque fue aportando los vecinos y las empresas del pueblo y de los pueblos limítrofes al Portillo, los que aportaron económicamente, más la gente que iba a trabajar. Entonces esto hizo pues que el costo de lo que es la construcción del edificio pues nos llevara a tener un préstamo, porque tenemos un préstamo que estamos pagando, pero claro, el préstamo es más pequeño debido a las aportaciones que hicieron, tanto económicas como en forma de trabajo, la gente que colaboró. Y entonces, claro, pues eso creó dentro del pueblo, pues creó una unión y una característica que hoy en día también hay algún voluntario que colabora trabajando en la residencia. Yo propiamente también soy un poco voluntario dentro de la residencia. Porque tú no cobras, ¿no? Tengo de alta media jornada y por obligaciones legales, y el resto estoy de voluntario. Anastasio, hay mucha gente que se pregunta, obviamente las intenciones de esas preguntas retóricas todo el mundo las conocemos y no sabemos, pero ¿qué tiene que ver la Iglesia en liarse, en meterse en residencias de ancianos, en centros educativos especiales? Ya no digamos, no toquemos el tema de la enseñanza. ¿Por qué tiene que estar la Iglesia presente en esos ámbitos? Bueno, yo creo que son 2 colectivos a los que normalmente es más difícil atender, y por eso la Iglesia acude a ese punto que la sociedad necesita. Es decir, la Iglesia por ley, esta Constitución a la que todo el mundo llama que beneficia a la Iglesia y que es una Constitución, bueno, pues como se quiso hacer, y es una Constitución que declara un Estado aconfesional, no es laico y no es confesional, sino aconfesional. Es decir, la Iglesia Católica es una realidad, y es una realidad privada jurídicamente hablando. La Iglesia acude a los ancianos en los últimos días de su vida, ayudando a las familias a cuidar de ellos y ayudando en muchas ocasiones a cuidar de ancianos que ya no tienen familia y que en otros casos pues a lo mejor esa familia o no puede o no quiere cuidarles, ¿no? Y acude a las realidades de los niños, porque también hay 3 guarderías. Antes teníamos 4 y ahora, bueno, pues con la dinámica de los últimos años y las normativas y la falta de subvenciones, pues han desaparecido 2, una en Cebolla y otra en los Navalmorales. Entonces, bueno, pues son colectivos que necesitan ser cuidados. El resto de las personas, bueno, pues nos valemos por nosotros mismos. Pero yo creo que la Iglesia también tiene algo de acudir a esos colectivos por necesidad vital. Si vamos y miramos en concreto por qué han surgido en esos lugares un colegio o una realidad concreta de una residencia, bueno, yo puedo decir las últimas que me ha tocado ver o ayudar en los proyectos, o incluso en algunos montarlos, ¿no? En cuanto al programa de obras, el programa financiero, ¿no? Y bueno, pues están muy claros. Es una iniciativa educativa que iba a dejarse por parte de las clarisas en Ocaña. Y entonces el arzobispado coge ese guante histórico que iba a desaparecer por razones bueno, pues de la historia de la congregación, y la diócesis lo convierte en un centro de 1000 alumnos.
En el caso de Illescas es igual, es un pulmón industrial que hay en la diócesis, en el norte de la provincia de Toledo, y te encuentras con una realidad de mercedarias que ya no van a seguir con el colegio, una formación profesional, perdón, y eso hace que, por ejemplo, el otro día yo tuve la oportunidad de acudir a una cena organizada por este Colegio Virgen de la Caridad en Illescas, donde se hizo un homenaje a don Gregorio, le mando un saludo desde aquí, que él es muy cariñoso conmigo. Y en esa cena se celebran los 50 años de aquel germen que hoy es un colegio Virgen de la Caridad con 3 líneas, 1.500 alumnos. Entonces, digamos que de repente no nace. Vargas es lo mismo. La congregación de San José de Cluny tenía unas religiosas que llevaban un pequeño colegio. Ese colegio se amplía muy poquito en el caso de Vargas, porque el edificio, en fin, la concreción no se hizo ni como en Illescas ni como en Ocaña, y es otro guante, por decirlo así, que coge la diócesis. En el caso de las residencias de ancianos, pues es una donación que hay, por ejemplo, en Santa Cruz de la Zarza, también con unas religiosas, y luego en una fundación canónica, que es como lo quería la donante, que deja la primera casa, unos solares, unas fincas rústicas, que con esas rentas se atiende esa residencia. En el caso de Portillo, pienso que es la iniciativa realmente de don Rafael, como ha dicho José Ignacio, la de un sacerdote con una inquietud que motivaba el propio pueblo y la propia comarca, ¿no? En el tema, la residencia de Valmojado, que es la última que se ha construido, bueno, pues es iniciativa de unos donantes que en vida ponen en marcha la obra y que luego, tras buscar algunos socios en el camino, no los encuentran y vienen a la diócesis, y el señor arzobispo don Antonio les acoge y hace que eso sea una fundación canónica diocesana Virgen de los Dolores, para que pueda atender a 80 ancianos, son 80 plazas. Entonces, bueno, pues la realidad en cada sitio va surgiendo. Por ejemplo, en las guarderías, pues la realidad surge porque las mamás en los años 60 y 70 se incorporan al mercado laboral, y el Ministerio de, vamos a decir, de Igualdad, o el Ministerio de Trabajo de entonces, acude a las parroquias para que tengan guarderías parroquiales para cuidar de esos niños, porque el Estado entonces no podía dar cobertura. Esto es muy curioso. De tal forma que la Iglesia acoge eso como una iniciativa. Por ejemplo, aquí en Santa Bárbara, ahora ya no es así, pero en aquellos años era un barrio obrero, y allí está la residencia, la guardería más grande que tenemos, con 190 plazas. Entonces, bueno, pues todo tiene un porqué. La historia también ilustra mucho la economía, los proyectos en la parte histórica. Bueno, pues yo lo he ido aprendiendo. Yo no era tan consciente de esto, pero al hacer un proyecto económico, motivar una financiación, y sobre todo a la hora de discernir qué hay que hacer ahora con centros y con iniciativas de la Iglesia, la parte histórica es muy importante. Los servicios que vosotros ofrecéis, residencia de ancianos y servicio a niños, desde bebé hasta adulto, con discapacidad intelectual, alguien puede decir, bueno, pero si eso los cubre la administración, igual que ofrece una oferta de educación pública, pero no en el mismo grado, ¿verdad? En el caso de la Fundación Madre de la Esperanza, la administración no cubre el total de gasto de cada uno de los servicios. Todos los servicios, al final de año, en sus balances económicos, tienen una partida que es deficitaria. Esa partida es la que, de alguna manera, la diócesis nos ayuda a solventar, ¿no? O a través también de proyectos. Sí, yo me refería a eso, pero también en este sentido iba, por ejemplo, yo tengo un hijo con una discapacidad intelectual. Salgo del hospital y me lo dicen. Si tengo que recurrir a un servicio de atención temprana, ¿quién me va a dar la respuesta antes? ¿La administración pública o vosotros? En este caso entran a través de resoluciones de administración, ¿vale? O sea, que la administración delega en vosotros. Sí, y son quienes nos derivan a los usuarios. No somos nosotros quienes podemos admitir libremente en este caso. Todo tiene un proceso a seguir. O sea, que la administración os reconoce como agentes, actores de sus servicios que por determinados momentos ella no puede ofrecer, ¿no? ¿En el caso vuestro? En el caso de las residencias, los usuarios son plazas privadas, y luego la Junta
tiene conciertos con las distintas residencias. En el caso de Portillo tiene 12 plazas concertadas. Las plazas concertadas, el usuario lo designa la Consejería de Sanidad, de Asuntos Sociales en este caso, y nos manda al usuario. Y luego tenemos las plazas privadas. En la plaza concertada, nosotros cobramos el 75% del importe de la pensión del usuario y se le deja el 25% como gastos de bolsillo, se llama. Sí. De bolsillo. Y lo que pasa es que en los últimos años no se están ampliando el número de plazas concertadas, está estable y no se amplía, y entonces, pues, lógicamente, pues, las dificultades económicas para la gente pues, son importantes. Últimamente se están dando ayuda al servicio, se está dando una ayuda al servicio en los últimos meses. Esto significa que del importe que pagan en la residencia, en la plaza privada, la consejería, de lo que cobra de pensión a lo que cuesta la residencia, ese diferencial se lo dan como ayuda al servicio. Lógicamente presentando unos condicionantes de la declaración de la renta, que no tienen bienes, que no tienen propiedades y tal. O sea que, contrariamente a lo que se podía pensar, el usuario de una residencia con plaza privada en vuestra residencia, económicamente es mucho más débil que el usuario que consigue que la administración pública le dé una plaza. Está claro. Pero también quiero decir que nosotros, el perfil de usuarios que se atiende preferentemente son gente con pocos recursos económicos y los precios que nosotros tenemos en nuestros centros son precios muy económicos. Somos una entidad, somos una fundación sin ánimo de lucro y nosotros permanentemente lo que estamos haciendo es tratar de ahorrar en la gestión, en el gasoil. Nosotros teníamos gasoil, hemos puesto hueso de aceituna, biomasa, energía limpia, para ahorrar económicamente. Hemos llegado a un acuerdo con Unión Fenosa, hemos modificado el término de potencia de la residencia para tener un ahorro. Estos ahorros nos permiten poder atender a los usuarios a los precios que los estamos atendiendo. La gestión. Sí, antes lo comentábamos, que no es que miréis la economía de la residencia o del Centro Madre de la Esperanza como vuestra casa, sino más, ¿no? Miran el euro, el céntimo, ¿verdad, Anastasio? A mí me gusta decir una cosa, y es que estas fundaciones son un ejemplo de gestión, no solo de atención y de asistencia, que eso hoy en día con las acreditaciones que logran tener es muy meritorio. El hecho de que las administraciones públicas acrediten que todo está conforme a la normativa y conforme a la calidad que demandan esos servicios, pues es muy satisfactorio para las personas que coordinamos estas realidades, pero que las personas que estén allí logren que esto además se gestione bien, bueno, pues yo no solo lo agradezco, sino que lo valoro muchísimo. Y luego a final de año hay una cuestión que nuestros centros pues me oyen constantemente, ¿no? Y es que a final de año, con todo pagado, si tenemos un céntimo en la cuenta, hay una buena gestión, porque somos entidades sin ánimo de lucro. Y esto que acabo de decir es muy difícil, porque tenemos préstamos a la hora de poner esto en marcha. Tenemos cuentas de crédito que son necesarias para aguantar los retrasos de los pagos de la administración pública con los convenios que firmamos para atender, ojo, unas necesidades que debería cubrir la administración. La Iglesia y sus fundaciones no tienen la obligación legal de cubrir esto. De ahí tu pregunta. Dice, claro. Bueno, ¿y por qué la Iglesia se mete en esto? Bueno, pues porque atiende a estos colectivos que lo necesitan. Entonces, cuando uno conoce bien lo que existe, es muy difícil después cuadrarlo con algunas manifestaciones políticas de concertada sí, concertada no, los dineros públicos que se le va a la Iglesia, que no, a las fundaciones, a las que no. Nosotros tenemos todo justificado y para que te venga la subvención tienes que justificar y hacer los dossiers justificando, mandando las facturas que generan los usuarios y teniendo todo al día y bien explicado. Entonces, bueno, pues una vez más
nosotros podemos decir que empezamos a auditar las cuentas. En unos años yo espero también que sean nuestras fundaciones diocesanas las que las puedan auditar. Y bueno, pues el que también lo haga como nosotros, pues nos critique, y el que no lo haga, pues a lo mejor pues también debe respetar este trabajo. Las cuentas de las fundaciones se aprueban por el patronato, lógicamente, se mandan al arzobispado, que las publica en el boletín del arzobispado, y además, por ejemplo, en el caso nuestro de Portillo, yo hago una reunión con las familias y les explico la memoria económica y una memoria de todo lo que se ha hecho durante el año. Les explico que no se hemos gastado el dinero, y esas cuentas luego se quedan expuestas en un tablón de anuncios que tenemos durante un mes para todo aquel que quiera saber en qué nos gastamos el dinero. O sea, transparencia total. Lo que ingresamos, cuándo le ingresamos, si tenemos retrasos de la administración, como es el caso de este año, a 31 de diciembre habíamos cobrado 8 meses del año 2015, pues yo lo pongo. 8 meses a 31 de diciembre, o sea, faltaban 4 meses. Sí, a 31 de diciembre habíamos cobrado 8 meses, nos debía la administración 4 meses. Ya. Lo que tenemos nos gastamos en ¿Lo he pagado sueldo. ya? No, todavía no. Vaya. Hemos O sea, que cobrado Cuenta de crédito, O sea, gastos llevamos financieros. 4 meses Claro. del 15 más otros 4 del 16. No. A fecha de ahora seguimos con 5 meses. Ah, Nos deben diciembre, y los 4 meses, a 31 de diciembre debían 4 meses. sí. Y ahora, a fecha de ahora, deben 5 meses. Ah, vale. O sea, que sí que han pagado de este mes. Han sí. ido pagando, pero tenemos un retraso de 4 o 5 meses, que lo que hay que... Pero esto es algo con que contáis con ello, ¿no? Independientemente del signo político del gobierno y del momento político. A ver, no estáis tan de acuerdo, a ver. Sí, A ver, Ángeles. teóricamente tenemos que contar con ello porque la administración durante los primeros meses no abona nada. Es decir, desde diciembre, que da la última parte, hasta mayo, junio, a fecha de hoy probablemente solo hemos recibido de un servicio, ¿no? Con todos los que tenemos nosotros, pues todo ese gasto que va de enero, febrero, marzo, abril, mayo, tiene que salir, como bien dice Anastasio, de una buena gestión, y también a veces tirar pues, de este tipo de créditos que al final reportan una serie de intereses que no pueden ser justificados, con lo cual son intereses que van en perjuicio de nuestra propia economía. O sea, que de alguna manera se está financiando a la administración. Claro. Tensión financiera se llama. Bueno, sí, eso es la forma económica de decirlo, pero sí. O sea, si la ley dice que tienes que cobrar a 60 días... Sí, lo que pasa es que yo tampoco quiero ser muy pesado en eso, pero eso es la ley de contratos. Sí, pero sí que es Y verdad... nosotros no tenemos contratos con la administración. bueno. Entonces, ahí... Puede ser sujeto a valoración. Claro, no somos capítulo 1, no somos capítulo 2, somos capítulo 4. Es decir, no me voy a meter en disquisiciones. Lo que está claro es, primero, por también decirlo, que agradecemos mucho a la administración que se firmen estos convenios y que nos concedan los conciertos para los colegios. Eso es de agradecer, porque si no, no podríamos. Ya. Bien. Dicho lo cual, bueno, nosotros también queremos ser, por pedir, ¿no? Queremos ser un proveedor al que se le pueda pagar en esos plazos que se anuncian últimamente en la prensa y que se pagan también. Nosotros queremos entrar ahí. Hoy por hoy, desgraciadamente, no lo somos, pero pienso que a lo mejor algún día podremos llegar a fórmulas jurídicas que nos ahorren dinero de intereses. Pero lo uno no quita lo otro. O sea, bien colaborar, coordinar, agradecer esos convenios, pero también decir, pues llevamos un poquito de retraso, que a lo mejor en otras épocas el retraso ha sido mayor o a lo mejor ha sido menor, pero bueno, en este momento puntualmente ha salido de la conversación y nosotros La diócesis de Toledo recibe de parte de la Conferencia Episcopal, de acuerdo a esa asignación tributaria, 5,5 millones de euros. Hombre, así puestos, yo hay meses que no lo gano. Ya Anastasia lo sabe. 5,5 millones de euros parece mucho, pero con 5,5 millones de euros no cubrimos, ¿no? Pues evidentemente no. Antes decía José Ignacio que ellos en la puerta de la residencia
cuelgan o pinchan, ¿no? Me gusta lo de pinchar Sí. las cuentas, ¿no? Nosotros, pinchando en la página web de architoledo.org, mostramos el fondo común diocesano, que llamamos. Ahí están arzobispado, con esos 5 millones de euros, 5 millones y medio, y dónde van destinados, la catedral, las 270 parroquias y las 22 fundaciones. Es decir, nosotros a 2 clics decimos lo que somos económicamente. Entonces, cuando decimos que se nos marque la X, que se apueste por ayudar a la Iglesia con esta fórmula de marcar las 2X, digo las dos porque con una se ayuda a la Iglesia Católica y con la otra se ayuda a otros fines de interés general, que dicho de otro modo, por ejemplo, Cáritas también recibe de lo que se llama la ayuda del IRPF y algunas fundaciones. También recibe Cruz Roja, la ONCE y muchas instituciones que hacen muchísimo bien y que yo me alegro, y yo pido en los medios de comunicación siempre que se marquen las 2X, ¿no? Y en esta dinámica, Toledo recibe 5 millones y medio del fondo interdiocesano que hay en la Conferencia Episcopal y bueno, pues no lo gastamos en lo que una diócesis en gasto corriente, en salarios de sacerdotes, en la seguridad social, también de los empleados contratados en el arzobispado, en ayudas a parroquias para la rehabilitación de templos, fundamentalmente, y bueno, pues en otras ayudas, como son las fundaciones canónicas diocesanas, entre las que están pues los medios de comunicación, esta casa, entre los que están en el año 2015 la guardería, que es una fundación canónica, la guardería que hay en Santa Bárbara, ayudas que han recibido puntualmente algunas residencias en menor medida, pero como soporte financiero a los créditos que están soportando. En fin, para mayor detalle, todo está publicado y todo está colgado en la página web. Sor Ángeles, José Ignacio, ¿qué más quisierais vosotros ser autosuficientes, verdad? Ojalá llegáramos a serlo en un futuro, ¿verdad? Pero yo creo que hacemos un gran esfuerzo, como dice Anastasio, pues por gestionar bien lo que tenemos y sobre todo intentar que los ingresos y los gastos nos cuadren, y eso no siempre es fácil. Probablemente los usuarios, los padres de tus chicos y los hijos de los abuelillos que están en las residencias de ancianos de la diócesis o gestionadas por la diócesis de Toledo son perfectamente conscientes de cómo miráis al detalle. Pero ¿qué les diríais a aquellas personas que todavía dudan de si marcar la X o no marcar la X? Hombre, pues que no solamente hay 2X, como ha dicho Anastasio, lo de la ayuda a la Iglesia Católica y la ayuda a otros fines sociales, pues que hay que ser una sociedad solidaria y que debemos de ayudarnos, y que marcar esta X, lo que hemos comentado, se está invirtiendo y se está utilizando esos dineros correctamente y redundan principalmente en aquellos nichos que tiene la sociedad con menos renta, en el caso de los abuelos, de gente que no tiene para pagar las residencias. En el caso de los discapacitados de Madre de la Esperanza, pues igual atiende unas realidades que la administración no está llegando. O sea, es una manera solidaria, y yo creo que debemos de tender a una sociedad que sea solidaria. Y marcar esta X significa solidaridad, hacer una sociedad más solidaria. Ángeles. Bueno, yo les diría que detrás de una X hay una persona, ¿no? Que esa X va a ir siempre, como muy bien nos acaba de decir, a personas, no va a ir a cosas, y ese dinero no queda en algo etéreo, sino que, como muy bien nos ha dicho Anastasio, todas las entidades de la Iglesia, la nuestra también, las residencias, tenemos nuestras cuentas expuestas en las páginas web de nuestras entidades, con lo cual toda aquella persona que quiera ver dónde va ese dinero, con hacer un clip ya sabe dónde está la Iglesia, es transparente. Y yo creo que nuestras entidades, en este caso lo que yo conozco, Madre de la Esperanza, también es totalmente transparente, ¿no? Pero detrás de una X
hay una persona. Nos queda poco tiempo, puede haber alguien que esté pensando desde su casa, que no está bien, dice, pues vaya programa, venga a hablar de dineros y de la economía. Pues la Iglesia es mucho más, la Iglesia es evangelizar, la Iglesia es mensaje, es buena noticia, pero realmente, aunque pueda ser un matrimonio mal avenido, la realidad humana necesita de la economía, pero todo está enfocado a ese objetivo, que es la evangelización y la transmisión del mensaje cristiano, ¿no es así? En lo que hemos hablado hay una realidad, y es que estas fundaciones canónicas diocesanas atienden realmente algo que no es propiamente la misión de la Iglesia, pero sí reflejan una solidaridad de la Iglesia con la sociedad donde estamos insertados. Esto, hacerlo y separarlo, aquello de la moneda, ¿no? Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pues está bien. Pero aquí hay una simbiosis y hay un aprovecharnos los unos de los otros que funciona, que hoy en día funciona. Pero realmente el mensaje de la Iglesia o la misión de la Iglesia es dar a conocer el Evangelio a través de los más necesitados. Y este es un ejemplo, ¿no? Los necesitados de Madre de la Esperanza, los necesitados de Virgen de la Paz de Portillo, bueno, pues son familias y son realidades que existen, que tienen nombre y apellidos y que la Iglesia sale al paso como medio muy potente para transmitir la verdad de Cristo. Y además con un mensaje que se ve día a día en hechos y yo creo que la gente lo valora, las cosas como son, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Independientemente. Otra característica que no hemos comentado, en cuanto que la diócesis es el servicio de evangelización, en todas las residencias y todos los colegios diocesanos tenemos una capilla, tenemos un servicio religioso y el párroco del pueblo pues también atiende a las personas mayores, que es una cosa importante, que nos diferencia con respecto a otras residencias que no son diocesanas, que yo creo que también hay que resaltarlo y no hemos comentado aquí nada del tema este. Y que es agradecido, ¿no? Que es agradecido a las personas mayores, les gusta hablar con el párroco, le cuentan sus problemas. Bueno, o sea, esto también es importante, este servicio que se da hay que tenerlo en cuenta. Además, se da servicio religioso 2 o 3 veces en semana, que también es. En el caso de Madre de la Esperanza también. En Madre de la Esperanza ya nuestra propia misión define que contribuimos al desarrollo de las personas con discapacidad intelectual siempre desde una visión católica, ¿no? También tenemos ese servicio de atención religiosa donde de verdad vamos un poco más allá, hablamos siempre de la calidad de vida que puede quedarse en el bienestar. Nosotros en nuestra misión definimos que queremos para las personas con discapacidad un proyecto de vida, y ese proyecto de vida engloba todas las dimensiones de la persona, y una fundamental es la espiritual, ¿no? Y desde luego quien entre en Madre de la Esperanza puede respirar que de verdad allí esa esencia y esa dimensión está a flor de piel, o sea, se vive, se transmite y además te reporta un beneficio personal. Es importante destacar, lo ha hecho Anastasio, que se puede marcar la doble X. En los últimos datos que vi yo, había todavía un 30% de declaraciones que no marcaban nada, ni una X ni otra. Entonces es un dinero que, bueno, que entonces el Estado decide dónde destinarlo, ¿no? Es importante destacar que por marcar la X ni vamos a pagar más, ni vamos a cobrar, o sea, nos van a devolver menos dinero, en el caso que no salga devolución, ni marcando una ni marcando las dos. Pero también es importante destacar, y es algo que si bien ha estado ahí presente durante unos años, parece que este año se está fomentando un poco más, la desgravación, el beneficio fiscal que te supone hacer donaciones económicas a las entidades de la Iglesia, ¿no? Hombre, tenemos que ayudar a la Iglesia porque somos cristianos y somos católicos, pero bueno, si hay que de alguna manera venderlo diciendo que además te vas a desgravar, eso tampoco es malo, ¿no? Desgravarse no es malo, ¿verdad? Y además es legal. Pues eso, que además es legal. No, hombre, porque por ejemplo a lo mejor hay gente que me dice, pues hacer una aportación extraordinaria al plan de pensiones desgrava, la cuota de un sindicato desgrava. Más que a la Iglesia, igual que a los partidos políticos. Más, hay diferente... Mucha.
Yo es que no hago la declaración de la renta, como se está viendo, que vamos, que la hago, pero que no la hago yo. Explícanoslo un poquito, Anastasio, para terminar el programa. Bueno, son conceptos quizá muy técnicos, pero... Sí, pero bueno, así lo básico. En positivo. Sí. Ha habido una modificación sobre este aspecto, sobre las desgravaciones, y explicándolo sobre 150 euros, se puede decir que de 150 euros hasta el 75% es posible que te lo desgraves directamente en tu renta. Con lo cual, bueno, pues es de agradecer. Ojo, no solo a las instituciones de la Iglesia Católica, a cualquier entidad sin ánimo de lucro. Porque a mí siempre me gusta decir pues que hay muchas personas que hacen donativos a ONGs, pues que hacen muchísimo bien y no son de la Iglesia propiamente, ¿no? Pero esto es importante y de hecho a mí me gusta aprovechar siempre la oportunidad para decir que la mejor forma que tenemos de llegar a la autofinanciación quizá sea un buen sistema de cuotas, de cuotas sobre todo en las parroquias, no en las realidades donde hay usuarios, como pueden ser nuestras fundaciones, que es una dinámica de ingresos diferente del pago propiamente del servicio y del pago cuando te lo conceden de la subvención correspondiente, pero en el caso de las parroquias tener una cuota mensual, trimestral, anual. Sí, porque si estamos hablando de 150 euros, estamos hablando a lo mejor de 12 euros al mes, más o menos, ¿no? Ya está. 12 12 euros al mes. Entonces, hacer esa donación, digamos, hacerla en papel, ¿no? Y así lo podemos... Los párrocos saben muy bien cómo organizar esto y además saben muy bien cómo hacer un certificado que luego entregan a las personas que han dado el donativo y demás, y se está organizando muy bien y con mucha agilidad y luego pues lógicamente sirve para tu renta. Vosotros me imagino que también lo hacemos así, sí. Nosotros recibimos donaciones todavía y se ¿Todavía? No lo digas así. En el caso de las residencias, cuando está en fase de construcción o está en fase de formación del centro, las aportaciones económicas son más importantes que una vez que ya está el centro funcionando. Ya, pero bueno, por el eso centro digo sigue comiendo. Pero todavía, vamos, se sigue todavía recibiendo donaciones económicas. Y me imagino que hacéis también el mismo tipo de... Y se les hace el certificado para que se desgraven en la declaración de la renta, como ha comentado Anastasio. Y nosotros los ingresos que recibimos a través de donaciones también todos tienen su certificado. ¿Y la gente es animosa a la hora de hacer esas donaciones? Bueno, en principio no lo que nos gustaría, ¿no? Podrían ser más. Podrían ser bastantes más. Bueno, pues que este programa sirva para, bueno, pues fomentar esa donación a las entidades sociales sin ánimo de lucro de la Iglesia o no. Nosotros hablamos desde el ámbito diocesano, obviamente tenemos que hablar de las entidades sociales de la Iglesia, a que la gente que no haya realizado todavía su declaración marque la $X, porque realmente hay un beneficio que, como bien decía José Ignacio, es para toda la sociedad, independientemente de su creencia o su ideología, y que, bueno, pues que se forme parte, ¿no?, de esa entidad, ¿no?, que es lo que todos debemos contribuir, que es al bien común y a la solidaridad. Anastasio, ¿alguna cosita más? Marcar las X es gratis, no cuesta más, para los católicos es un compromiso, para los no católicos es una apuesta segura de que con ese dinero lo obtenemos lícitamente, lo gastamos bien y lo empleamos mejor. Bueno, pues yo creo que con esa reflexión nos podemos quedar. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Buenas noches.